que el día de hoy vamos a presentar algo que es importantísimo para todo lo que implica la transformación del sistema educativo nacional. Son dos cosas fundamentales. La primera, lo que es la optimización de la infraestructura, lo que nosotros denominamos reordenamiento de la oferta educativa, y el lanzamiento del Geoportal, que es uno de los instrumentos que nos va a permitir hacer precisamente ese seguimiento de cómo estamos avanzando en el reordenamiento de la oferta educativa. Lo primero que necesitamos saber es que en el país hemos sido absolutamente desordenados en el establecimiento de instituciones, o sea, a lo largo y ancho del país. Nunca existió una lógica de política educativa. Y en ausencia de esa lógica o de una política educativa que enfrente las necesidades que tenía cada uno de los territorios, lo que operó es una proliferación de instituciones que estaban muy ligadas a determinados intereses políticos clientelares. Es decir, cuando alguien se candidatizaba a alcalde, lo que hacía es ir a las comunidades, a los recintos y ofrecer una escuela. ¿En qué consistía la escuela? En hacer un galpón, generalmente un galpón en donde ponían unos cuantos pupitres y después le entregaban al Estado la responsabilidad de poner docentes y demás. Entonces, en definitiva, nuestro sistema educativo, o sea, tal como fue evolucionando, porque más que desarrollarse, evolucionó de determinada manera, tiene estas 5 características básicas. La primera, una gran cantidad de instituciones pequeñas. Vamos a ver cuántas instituciones tenemos, con infraestructura de pésima calidad, sin cumplimiento de estándares. Ustedes mismos, como medios de comunicación, son testigos que cada vez que se inicia un año lectivo, o sea, lo que podemos ir a ver es la escuela que no tiene paredes, la escuela que no tiene baterías sanitarias, la escuela que no tiene piso, la escuela que no tiene pupitres. Esa es la realidad que debemos cambiar. La oferta educativa no está planificada. En determinados sectores tenemos un exceso de instituciones educativas, en otros hay ausencia de instituciones educativas. Hay veces que uno recorre las carreteras y en el lapso de 3 o 4 kilómetros encuentra 5, 6, 7 instituciones. Es decir, nunca hubo en el Ecuador una verdadera planificación de la oferta educativa. Instituciones cercanas, les comento, hace unas 2 o 3 semanas estuvimos en Loja, en Catamayo, y fuimos a visitar unas escuelas que están en el trayecto del aeropuerto hacia la ciudad de Loja. Y el momento en que entramos a una escuela, primero encontramos una escuela en donde el rector nunca iba. Inmediatamente detectamos eso, se le siguió sumario administrativo, está por terminar el sumario administrativo y ese rector va a ser separado. Pero además había un muro que separaba, un muro alto, ¿no? Y yo pregunto qué hay del otro lado del muro, ¿no? Y me dicen otra escuela. ¿No? Entonces voy a la otra escuela con una rectora muy buena, o sea, era una diferencia abismal entre 2 escuelas separadas por un muro que tenían 2 directivas, o sea, 2 directores. Un director nunca asistía, la otra directora sí era una directora de vocación dedicada, ¿no? Y eso encontramos a lo largo de todo el país, escuelas pegadas, cada una de 200 estudiantes, cuando bien podrían fusionarse y ser un solo establecimiento de mucha mejor calidad. Distribución irracional del talento humano educativo, docentes y directivos. O sea, les hablé ya el ejemplo de los directivos, o sea, pasan ese tipo de cosas. Hay escuelas o establecimientos educativos donde tenemos exceso de directivos. Hay establecimientos donde tenemos exceso de docentes, es decir, ya no saben qué carga horaria. Acabamos de estar la semana pasada en un establecimiento educativo en la ciudad de Milagro, y una de las cosas que había hecho el rector es decir, ya tengo demasiados profesores, ¿qué hago? Como tenía demasiados profesores y no sabía qué hacer, decidió dividir, o sea, sacar de cada aula, sacar 10 estudiantes de cada aula,
¿no? Y ubicarles en los laboratorios donde encontraba, ¿no? Para poder tener trabajo, para poder darle trabajo a un docente. Es decir, esas son cosas que aparecen y que existen en este momento en el sistema educativo. Y la oferta incompleta en territorio, educación con servicios mediocres. Es decir, uno puede encontrar en determinado circuito educativo un establecimiento de educación general básica, pero no existe educación inicial y tampoco existe bachillerato. O puede encontrar bachillerato y no existe educación general básica. Entonces, hay 5 problemas fundamentales que necesitamos enfrentar y que para resolver estos problemas se ha venido trabajando ya durante al menos un par de años. Ese trabajo ha estado liderado por Daniela Araujo, que es la coordinadora de planificación del ministerio. Entonces, estamos caminando hacia la optimización de la infraestructura educativa. Y la optimización de la infraestructura educativa tiene como fundamento 2 cosas: mejorar la calidad de la educación y mejorar la cobertura. Si nosotros no cambiamos esta realidad, simplemente es inviable el logro de los objetivos que se han propuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir, en donde estamos hablando de universalizar la cobertura del servicio educativo inicial para el quintil 1 y 2 y alcanzar el 75% de cobertura a nivel nacional. Universalizar la educación nacional, la educación inicial del quintil 1 y 2, esto es fundamental. Hasta ahora, nadie le ha puesto énfasis a lo que significa el desarrollo infantil y una de las propuestas de campaña del presidente Correa fue precisamente que en este periodo gubernamental el desarrollo infantil va a cobrar la relevancia que tiene. Si es que nosotros no trabajamos de manera seria en educación inicial, va a ser imposible que tengamos niños con el suficiente desarrollo para iniciar los niveles superiores como es de educación general básica, después bachillerato e incluso después la universidad. Existen estudios a nivel mundial que muestran que la inversión en educación inicial es una inversión que tiene mucho mayor retorno que la propia inversión en educación superior. Entonces, ese es un tema que necesitamos resolver y en toda unidad educativa que de aquí en adelante nosotros vayamos a poner en operación en función del reordenamiento que estamos planteando el día de hoy, va a existir educación inicial y le vamos a poner mucho énfasis a la calidad de esa educación inicial. Aumentar la tasa neta de educación básica y media superior al 95%, eso significa ya la universalización. Estamos realmente, más que aumentar la tasa neta, lo que buscamos en este punto es mantener las tasas que ya hemos logrado. Alcanzar una tasa neta del bachillerato del 80%. Eso también es histórico en el país y probablemente en América Latina. Para lograr ese 80%, nosotros debemos eliminar todas las barreras que existen para continuar y mantener los estudios de alguien que está pasando de 10º de educación general básica a bachillerato. Y para eso se requiere infraestructura educativa de calidad e infraestructura educativa adecuada en cada uno de los circuitos y distritos. Aumentar el porcentaje de personas entre 15 y 24 años con básica completa al 95%, es decir, las personas que tienen educación inconclusa deberán culminar al menos la educación básica y llegar al 2017 con el 95%. Eso implica que la infraestructura educativa va a tener que ser usada prácticamente en jornadas matutina, vespertina y nocturna, fundamentalmente la nocturna para esta población mayor a 15 años que necesitará culminar su educación básica. Aumentar el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años con bachillerato completo al 78%. Esos son los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir que fue aprobado definitivamente el lunes pasado y para poder cumplir con estos objetivos nosotros desde el Ministerio de Educación debemos tomar determinadas acciones.
Y esas acciones tienen que ver con el reordenamiento de la oferta educativa. Y ha habido, como ustedes ven, todo un proceso que ya lo explicará con más detalle Daniela en unos momentos, pero todo un proceso que implicó incluso la georreferenciación de cada uno de los establecimientos educativos del país, implicó la revisión de la demanda que vamos a tener hasta el 2017, es decir, cuántos estudiantes vamos a tener en el sistema educativo público, y en función de eso se definió lo que son los establecimientos eje, es decir, aquellos establecimientos que deben ser repotenciados. O sea, por ejemplo, el Colegio Mejía tiene que ser intervenido y repotenciado. El 24 de mayo tiene que ser intervenido y repotenciado el Vicente Rocafuerte, el Aguirre Abad. Todos estos colegios emblemáticos van a ser intervenidos y repotenciados, y se va a construir infraestructura nueva que también debe complementar la actual oferta que existe. Hay una intervención que haremos en función de circuitos priorizados, y la priorización para la construcción de nueva infraestructura, para la repotenciación de establecimientos, estará dada fundamentalmente por el análisis de necesidades básicas insatisfechas, es decir, por la incidencia de pobreza en cada territorio, y por la población que está fuera del sistema. O sea, necesitamos cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación de calidad. Entonces, todo lo que estamos haciendo está orientado hacia satisfacer el mandato constitucional y cumplir con la planificación nacional, con el Plan Nacional del Buen Vivir. Sigamos, por favor. ¿Cómo va a cambiar la oferta educativa? En este momento tenemos alrededor de 3.292.000 estudiantes. Al 2017 debemos generar una capacidad en el sistema público de 5.067.000 estudiantes, 5 millones de estudiantes. Este cálculo se hace considerando el crecimiento poblacional, pero también la migración que se está produciendo de la educación particular a la educación pública. Es decir, hay una tendencia a incrementar la participación de la educación pública en el sistema, y esto es producto de la mejora de cobertura y de la mejora de calidad en educación. Cada vez esos establecimientos particulares pequeños de mala calidad se están cerrando, y los estudiantes están haciendo un tránsito hacia la educación pública. Y entonces, en este momento, 2012-2013, tenemos identificados 19.023 establecimientos educativos públicos a nivel nacional. Y con el reordenamiento de la oferta educativa, en el 2017 vamos a tener 5.189 establecimientos. De 19.000 pasamos a 5.000 establecimientos. Y son establecimientos que tienen absoluta calidad, es decir, estos establecimientos van a ser unidades educativas que tengan, en la mayoría de los casos, todos los niveles de educación, es decir, desde educación inicial, básica, bachillerato, en algunos casos bachillerato técnico y en otros casos bachillerato técnico productivo incluso. Esto lo que permite es, por ejemplo, tener planta completa de profesores, es decir, que tengamos los profesores de educación general básica, los profesores especialistas en el bachillerato, profesor de matemáticas, de ciencias naturales, de química, los profesores de informática, los maestros de cultura física, de educación física, es decir, son plantas ya completas de docentes, lo que implica que con el reordenamiento pasemos a tener en promedio 28 estudiantes por cada docente, que es un número adecuado en términos de estándares de calidad internacionales. Este momento, ustedes pueden ver que tenemos 21 estudiantes por docente, pero les puedo garantizar que en algunos establecimientos tenemos un docente para 200 estudiantes o un docente para 100 estudiantes,
y en otros establecimientos tenemos un docente para cada 10 estudiantes, es decir, es absolutamente desordenado. Hay 21 estudiantes por docente, pero esto es absolutamente heterogéneo. Con este proceso, lo que vamos a lograr es tener unidades educativas óptimas, en términos de tamaño, en términos de infraestructura, en términos de equipamiento y en términos de dotación del staff directivo y del staff docente. Ahora, hemos terminado una primera fase de planificación, que es la fase de la macro y microplanificación. La microplanificación les va a mostrar Daniela más adelante qué metodología usó, pero después de esta fase se tiene que hacer algunos ajustes y los ajustes ya se hacen a través de un proceso de diálogo en los territorios, diálogo con las autoridades locales, con los presidentes de las juntas parroquiales, con los alcaldes, con los gobernadores, en donde se va definiendo y ajustando esto que ya en definitiva es la orientación básica de cómo se va a ajustar la oferta educativa. Sigamos, por favor. Por zonas, ustedes pueden ver en este cuadro cuántas instituciones educativas tenemos ahora y tendremos a futuro. Esta presentación se les va a entregar a cada uno de ustedes y ahí podrán ver con detalle lo que estamos planteando. ¿Y qué significará esto? Significará también, o sea, dado el incremento de la población, pasar de 157.400 docentes que están en el sistema en este momento, al 2017 a 170.000 docentes. Estamos iniciando, la próxima semana lanzaremos un proceso masivo de inscripciones para elegibilidad, es decir, para integrar docentes al magisterio, y este tiene un primer objetivo de eliminar todos los contratos, es decir, los docentes que están por contrato y reemplazar por docentes con nombramiento. Pero estos concursos van a ser permanentes para ir ajustando nuestra necesidad de staff docente con lo que vamos ya definiendo en relación a la nueva oferta educativa. Sigamos. Estas son las unidades educativas. Todas las unidades en el país se tienen que convertir en unidades del milenio. Es decir, ya no vamos a poder hablar de unidades del milenio y las otras. Todos los establecimientos eje se convertirán en unidades del milenio. Cuando tengamos que construir una unidad educativa, vamos a manejar dos términos, el de unidad educativa mayor y el de unidad educativa menor. La unidad educativa mayor se refiere al número de estudiantes, que por jornada tendrá una capacidad de 1.250 estudiantes. Si es que tenemos jornada matutina y vespertina, la capacidad se ampliaría al doble, es decir, a 2.500 estudiantes. Y más o menos la imagen que tenemos es la que se ve ahí. Dale un enter. Y esto significa tener bloque de aulas, tener áreas deportivas, tener laboratorios de física, química, laboratorios de tecnología y de idiomas absolutamente equipados. Sigamos. La unidad educativa menor es la que tiene capacidad para 1.000 estudiantes, son 500 estudiantes por jornada, y en la práctica lo que desaparecen son los bloques de aulas y es en función de la demanda de cada uno de los territorios. Sigamos. Tiene las mismas características que la mayor, simplemente su capacidad disminuye. Sigamos. Y tenemos esta que es la excepcional y es la que se asienta en zonas de difícil acceso, población dispersa, ruralidad, frontera, y también vamos a usar este tipo de infraestructura para levantar aulas en establecimientos que se conviertan en eje, pero cuya repotenciación deberá demorar un poco. Por ejemplo, si es que vamos a intervenir en el Colegio Mejía, no podemos hacer que todos los estudiantes abandonen durante un año sus estudios para hacer la transformación arquitectónica y demás del establecimiento. Lo que haremos es instalar este tipo de aulas de tal forma que, por ejemplo, un grupo de seis cursos pasen estas aulas mientras se reestructura
el bloque correspondiente, luego regresan, no, sale el otro grupo y así vamos a ir remodelando, reestructurando, repotenciando los establecimientos. Entonces, esta es la infraestructura temporal que utilizaremos en los colegios emblemáticos para hacer su readecuación. Vamos a comenzar este año ya con la repotenciación, por ejemplo, del Vicente Rocafuerte en Guayaquil. En Quito vamos a comenzar con el Colegio Montúfar, en Cuenca, estamos definiendo en Cuenca, pero comenzamos ya este año con la repotenciación de los establecimientos. Bueno, estas son las muestras de los cambios que podemos… Regresa. O sea, este es un establecimiento, la Escuela Francisca Dávila, en la zona 6. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, por ejemplo, vemos el piso cómo está y vamos cambiando este tipo de infraestructura. Sigamos. Se cambian, esas son baterías sanitarias, se interviene y se cambia. Sigamos. Las luminarias y la pintura, o sea, hacemos una reestructuración y vamos cambiando absolutamente la realidad. Estos son establecimientos que ya han sido intervenidos en la zona 6. Y en otros casos, la intervención probablemente sea mucho mayor, es decir, a la infraestructura que existe se le añadan bloques completos de aulas, bloques completos de laboratorio. Sigamos, por favor. Para el 2013, en todo lo que es infraestructura, la inversión que estamos haciendo casi llega a los 350 millones de dólares. El 25% lo estamos destinando a adecuaciones, es decir, no solo estamos haciendo nueva infraestructura, sino que estamos interviniendo en los establecimientos que existen. Hemos dado una prioridad para el inicio del ciclo Sierra y la prioridad es arreglar en los establecimientos eje, vamos a arreglar todo lo que son techos, cubiertas, pisos y baterías sanitarias. Es decir, desde este año lo que estamos haciendo es transfiriendo recursos a las distintas coordinaciones zonales con un protocolo de procedimiento y con rendición de cuentas sobre ese procedimiento. Es decir, no estamos haciendo que la inversión en adecuaciones sea discrecional en cada uno de los territorios, sino que se está definiendo desde planta central qué queremos intervenir, de tal manera que podamos verificar el adecuado uso de los recursos. ¿Qué significa eso? Eso significa mejorar la calidad de gasto, es decir, saber para qué estamos usando cada centavo, cada dólar que transferimos a las coordinaciones zonales que se transfieren a los distintos establecimientos. Sigamos, por favor. Bueno, los resultados que finalmente esperamos es la ampliación de cobertura hasta la universalización al 2017, la mejora en eficiencia en el uso de recursos humanos, vamos a bajar la discrecionalidad en asignación de personal y uso óptimo de horarios. Esto es muy importante. Si ustedes ven cómo funcionaba hasta antes de este proyecto de planificación y reordenamiento de la oferta educativa, la definición de vacantes, casi que los rectores y directores tenían poder omnímodo, es decir, el rector y director podía definir a su criterio, o sea, cuántos docentes necesita, cuántos va a contratar, a quién va a contratar. Con esto, nosotros sabemos exactamente cuántos docentes y qué tipo de docentes necesitamos en cada establecimiento. Y como tenemos ya una base de datos sistematizada, ordenada de los docentes que están con nombramiento, las vacantes se hacen de manera automática. Y entonces, de manera automática también se convoca a los respectivos concursos. Y además, la carga horaria. La carga horaria que también antes era discrecional, es decir, el rector podría decir a mí me cae bien tal docente, me cae mal tal docente, le voy a dar tales horarios. La carga horaria a partir de este año lectivo va a venir determinada desde el propio sistema. Es decir, nosotros le vamos a decir al rector por un sistema informático, o sea, cómo está distribuida la carga horaria de cada uno de los docentes asignados al establecimiento. Y además, con esto, lo que vamos a poder hacer es programar de manera adecuada la capacitación de los docentes, porque si ya distribuimos la carga horaria, a partir del 2014, toda la capacitación que hagamos
toda la capacitación que hagamos, a los docentes procuraremos que sea dentro de las 8 horas diarias establecidas, es decir, que tengan sus responsabilidades académicas respecto a los estudiantes, pero que el ministerio también asuma su responsabilidad de capacitación usando las propias horas que ya están establecidas en la ley. Es decir, que no se use la capacitación fuera de horario, salvo cursos en donde ya por propia voluntad del docente quisiera asistir, pero la capacitación obligatoria se va a hacer dentro del horario y de la jornada laboral de los docentes. Infraestructura educativa estandarizada, con esto vamos a poder tener ya un sistema permanente de mantenimiento, de reposición de equipos, de reposición de mobiliario, eso se va a sistematizar, de tal manera que al 2017 ya institucionalicemos, por ejemplo, la compra de pupitres, el reemplazo de pupitres, el reemplazo de computadoras, y ya vamos a saber exactamente qué se necesita y dónde se necesita. Y la asignación eficiente del talento humano a las áreas, o sea, lo que habíamos hablado hace unos minutos. Este momento tenemos alrededor de 13.000 directores y rectores, un poquito más, 20.000 directores y rectores. Directivos, sí, directivos con inspectores generales, pero entre directores y rectores son alrededor de 13.000. Con esto, lo que va a suceder es que solo necesitemos alrededor de 5.000 rectores, casi en la totalidad van a ser rectores porque estamos hablando de unidades educativas. 5.000 rectores que van a ser seleccionados a través de un concurso de oposición y méritos, vamos a tener calidad de directivos y con directivos de calidad vamos a hacer las transformaciones que se requieren ya a nivel de cada uno de los establecimientos. Esta es la presentación general. Yo quisiera dejarle a Daniela para que pueda presentar el geoportal, que va a ser una herramienta a la cual toda la ciudadanía, ustedes como medios de comunicación también van a tener acceso, y que les comente cómo es que se está haciendo el reordenamiento. Por favor, Daniela. Buenos días con todos. En primer lugar, nos gustaría informar que los estudios de microplanificación del Ministerio de Educación se elaboran desconcentrados de nuestras 9 zonas de planificación. Para poder hacer estos estudios, que los hacemos por circuito y por distrito educativo, nosotros lo que hemos hecho es recopilar información geoestadística de diferentes fuentes. Información del Ministerio de Educación que corresponde a los límites distritales y circuitales. Tenemos también información del INEC, que es muy importante porque nos indica dónde está ubicada la población y las densidades poblacionales también. Tenemos información del Instituto Geográfico Militar respecto a vialidad, hidrografía y también, por ejemplo, accidentes geográficos. Tenemos además una capa de mapa de riesgos y digamos también la información georreferenciada del Ministerio de Educación de las instituciones educativas. Aquí ustedes tienen como por ejemplo en la provincia de la Azuay el distrito educativo Gualaceo Chordelej. Sigamos por favor. Dentro de este distrito educativo tenemos uno de sus circuitos. Ustedes lo que están observando es un mapa que justamente establece la densidad poblacional, y también ustedes pueden observar en color rojo lo que corresponden a las escuelas eje y en color blanco aquellas escuelas que van a ser fusionadas a un establecimiento educativo eje. La fusión se hace después de un análisis por circuito educativo de la oferta educativa y de la demanda poblacional. En el caso de la selección de las escuelas de eje, además se hace un índice que nos permite determinar cuáles son las instituciones educativas que están más cercanas a las poblaciones, además de determinar cuáles son las que tienen mayor capacidad de crecimiento, y también utilizar información geográfica para que no sean fusionados establecimientos educativos que están divididos por accidentes geográficos, por ejemplo. Este es, por ejemplo, el reordenamiento del circuito que acabamos de presentar. El número de instituciones antes o actualmente son 16, tenemos como resultado 5 instituciones, pero lo más importante es que en las 5 instituciones podemos atender a una mayor población, al 96% de la población que existe en este circuito, y esto con atención pública. De igual manera, lo que podemos observar es que no se necesita, en el caso, por ejemplo, de este circuito de Gualaceo Chordelej, un gran incremento en la cantidad de docentes para
pasar de una oferta del 73% al 96%. Sigamos, por favor. Este es el mapa actual del total de instituciones educativas a nivel nacional y este es el mapa de las instituciones educativas eje a las cuales con las cuales nos proyectamos trabajar hasta el año 2017. Como les indico, esta planificación por circuito educativo ya está desarrollada en todo el país a un 94%. Ahora vamos a pasar a hacer una pequeña presentación de nuestra herramienta, el Geoportal Educativo, a la cual pueden tener acceso ustedes, padres de familia también, y que ha sido, digamos, una de las herramientas principales para el trabajo que desarrollan nuestras coordinaciones zonales en planificación. Este es el mapa del país. Ustedes van a poder hacer unas consultas, primero utilizando límites territoriales de la División Política Administrativa, que es por provincia, cantón, parroquia, pero además aquí tenemos los límites territoriales que corresponden al nuevo modelo de gestión y en este sentido se pueden hacer consultas también por zonas, las 9 zonas de administración, distritos, 140 distritos educativos y circuitos. Los distritos corresponden a un cantón o a un conjunto de cantones y tienen se proyecta también tener ahí una planta administrativa del Ministerio de Educación y los circuitos se corresponden a una parroquia o un conjunto de parroquias o una subdivisión de parroquias, dependiendo de la composición poblacional. Vamos a revisar, por ejemplo, la información que ustedes pueden encontrar en los distritos educativos y vamos a ir al distrito Zapotillo, que queda en la zona de planificación 7. Cuando uno da clic en el distrito educativo, vamos a tener información a nivel distrital de variables de oferta y demanda educativa. Ustedes van a encontrar aquí información sobre el porcentaje, por ejemplo, de analfabetismo que existe en el distrito, de la población en edad escolar, de la población que actualmente está asistiendo a clases, de la que no está asistiendo a clases, pero además tienen información sobre el número de instituciones educativas que ofertan el servicio público, particular, fiscomisional, y además de eso, el número de docentes y directivos que se encuentran en este distrito educativo. Es muy importante que sepan que toda esta información se puede descargar también a través de, utilizando, por ejemplo, Excel, para que tanto la ciudadanía como los planificadores puedan tener acceso, digamos, geográfico y también acceso a los datos. Ahora vamos a regresar al mapa nacional y vamos a mostrarles las instituciones georreferenciadas que tenemos actualmente, justamente por tamaño. Y aquí se va a ver lo que el ministro ya explicó. Y es que tenemos muy pocas instituciones educativas que están con 2,000 estudiantes o más, ahora las vamos a proyectar, entre 1,000 y 2,000 estudiantes, entre 500 y 1,000 estudiantes. Esta cantidad de instituciones corresponden a menos del 20% de las instituciones del país. Ahora sigamos pintando el mapa y van a ver entre 100 y 500 estudiantes, entre 500 y 1,000 y finalmente entre 50 y 100 estudiantes, 1,000 disculpas, y finalmente menos de 50 estudiantes. Lo que vemos es que el mapa cada vez se va pintando más porque existe una gran cantidad de instituciones educativas pequeñas. Lo que ustedes pueden ver aquí es tanto la oferta educativa pública, que está en rojo, como la oferta educativa particular en azul, y también la oferta educativa fiscomisional que está en color verde. La siguiente consulta que vamos a hacer es dirigirnos a un circuito educativo específicamente para ver la información a nivel de establecimientos educativos y en este caso vamos a irnos al distrito, a la zona 8, que corresponde al distrito de Guayaquil. Vamos a irnos a la parroquia Jimena y a los circuitos que forman parte de la parroquia Jimena. Estamos ahora en la parroquia Jimena. Miguel, si le puedes delimitar a la parroquia Jimena. En la parroquia Jimena lo primero que podemos ver es, por ejemplo, la información de cada uno de estos circuitos educativos, si queremos ver la información a nivel de circuito, pero además podemos tener la información de cuáles son las instituciones públicas, privadas y fiscomisionales que la componen. Por favor, Miguel, si podemos ver las instituciones. En rojo las públicas, las particulares en azul y finalmente las fiscomisionales en verde.
Esta información es de mucha utilidad para padres de familia para saber cuál es la oferta educativa que existe en su sector, cuál es la más cercana, los niveles que se ofertan, pero también y especialmente para los planificadores, porque como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de puntos no necesariamente racionalmente distribuidos. Y también de cada una de estas instituciones podemos obtener información sobre justamente cuántos estudiantes tiene, cuántos docentes. Miguel, si podemos apuntar a una de las… Muchas gracias. Ustedes pueden tener aquí también información sobre los códigos de las instituciones educativas y todo lo referente a la oferta de esta institución educativa. Finalmente, nos gustaría decir que el geoportal no únicamente se alimenta con información del Ministerio de Educación, sino que también puede absorber o puede tener capas de otras instituciones, como por ejemplo del Instituto Geográfico Militar. En este momento nosotros vamos a consumir la capa de vías del Instituto Geográfico Militar y como ustedes comprenderán, toda esta información a nosotros nos ha servido y nos sirve para planificar la oferta de tal manera que las fusiones, las unificaciones correspondan a la demanda, es decir, a dónde se ubica la población, pero también a situaciones de carácter geográfico que pueden separar a las escuelas. Esa es nuestra presentación del geoportal, está a disposición de ustedes. Además, en la página web ustedes van a poder encontrar una guía sobre el uso de esta información y cómo se puede extraer información en versión digital. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación, misión de todos.